9 años. Es el tiempo que tarda el silencio en convertirse en tierra. Hornachos, Badajoz, 9 de mayo de 2017. El hijo de Francisca Cadenas golpea una puerta a solo 3 metros del callejón donde su madre parece haberse desvanecido. Al otro lado, alguien tarda en abrir esa puerta. Y cuando lo hace solo, se escucha un resuello. Una respiración agitada que intenta, en vano, contener el peso de un secreto. José Antonio no lo sabe aún, pero está llamando a la tumba de su madre. Y la pregunta que no tiene respuesta fácil no es quién la mató. Es por qué tardamos 9 años en ir a buscarla donde su propio hijo señaló desde el primer minuto. Atención, delirantes. Lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes, si acabáis de llegar, bienvenidos. Y si ya lleváis un tiempo por aquí, muchas gracias por seguir mirando donde otros apartan la mirada. Hoy nos quedamos en España, en un pueblo de Extremadura, en un callejón con nombre propio desde hace un año. Antes de empezar, este episodio habla de una persona real, de un feminicidio, de 2 hombres que están en prisión provisional, sin condena firme aún, presumiblemente inocentes hasta que un tribunal decida lo contrario. Contamos los hechos documentados, los indicios que la investigación ha hecho públicos y las preguntas que ese proceso abre. Hoy no vamos a juzgar a nadie, vamos a analizar, y lo haremos con el respeto que Francisca y su familia se merecen. ¿Qué ocurrió en esos 50 metros la noche del 9 de mayo del 17? ¿Por qué tardó 9 años la investigación en llegar a donde la familia señalaba desde un principio? Y la más incómoda, ¿qué le debe el sistema a las mujeres ordinarias que desaparecen sin fortuna, sin apellido mediático, sin un caso que dé titulares? Si aún no me escuchas en tu plataforma de audio favorita, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, este es el momento. Dale a suscribir porque es gratis y a mí me ayuda muchísimo a que esta historia llegue más lejos. Ponte cómodo porque esta historia empieza con 50 metros y termina con 9 años de silencio que no deberían de haber existido. Ajusta tus auriculares porque comenzamos. Para entender este caso, primero necesitas entender el escenario. Hornachos es un municipio de la provincia de Badajoz, con algo menos de 3.000 habitantes. Un pueblo donde todo el mundo se conoce. Los vecinos se cruzan cada día en la misma calle desde hace décadas. Donde un desconocido llama la atención, pero un conocido puede esconderse en la rutina. Hornachos tiene algo que los que lo conocen no saben del todo cómo explicar. Es un pueblo de calles empinadas de piedra blanca, de gente que sale a la puerta por la tarde porque afuera siempre hay alguien con quien hablar. Un pueblo donde la vida tiene un ritmo que las ciudades perdieron hace ya mucho. Donde los nombres no saben de memoria, donde un forastero que llega 2 veces ya deja de serlo. Yo lo sé de oídas y también de algo más cercano que eso. Mi abuelo era de Hornachos. No voy a convertir esto en una historia personal, no es el momento, pero sí quiero que sepas que cuando elegí este caso no lo hice solo desde la distancia analítica de quien estudia un expediente. Lo hice también desde ese lugar más difícil de nombrar, el de quien siente que un sitio le pertenece un poco, aunque sea de lejos, aunque sea heredado. Y precisamente por eso este caso me pesa de una manera especial, porque Hornachos es un pueblo bueno, de gente sencilla, alegre, y eso hace que lo que ocurrió en ese callejón duela de una forma distinta. Francisca Cadenas Zapata, Francis, tenía 59 años la noche de su desaparición. Era una mujer integrada en su pueblo, casada con 3 hijos ya mayores, José Antonio, Javier y Diego Meneses.
Llevaba una vida cotidiana, sin conflictos conocidos, sin ningún motivo que pudiese explicar una desaparición voluntaria. Y esa noche, del 9 de mayo de 2017, había pasado la tarde cuidando a la hija pequeña de una familia amiga. A las 11 de la noche los padres de la niña la esperaban en la calle para recogerla. Francisca salió con ella. Las esperaba Antonio y Adelaida, la pareja. Francis les entregó a la niña, se despidió de ellos y los acompañó hasta su coche. Y entonces emprendió el regreso. Aquella noche, cuando Francisca se despidió del matrimonio y giró hacia el callejón de vuelta a casa, hubo alguien más en esa calle, Carlos Guzmán, un ciudadano dominicano de 34 años que estaba en Hornachos trabajando como temporero. Se cruzó con ella en ese momento. Según su propio relato, se saludaron. Ella giró hacia el pasadizo, él se montó en su coche. 50 metros, ese es el trayecto que le quedaba a Francis para llegar a casa. Ese trayecto, en un callejón conocido a las 11 de la noche de un pueblo de 3.000 personas, se convirtió en el lugar donde Francisca Cadenas desapareció para siempre. No se había llevado el móvil, no se había llevado las llaves, no había cogido su cartera. Nadie se va voluntariamente y deja esas 3 cosas en casa. La familia lo supo desde el primer momento y desde el primer momento señaló en una misma dirección. Cuando Francisca no llegó a casa, su hijo José Antonio salió a buscarla. Su madre le había dicho que no hiciese la cena, ella la haría. José Antonio tenía una corazonada, no lo sabía explicar, pero su instinto lo llevó directo a una casa concreta en esa misma calle, la del número 3 de la calle Nueva, la casa de 2 hermanos vecinos a los que todos en el pueblo conocían, Julián, Juli y Manuel González, Lolo. Llamó, golpeó, pero nadie abría. Cuando por fin la puerta se abrió, lo hizo Julián, el menor de los 2 hermanos de 52 años. José Antonio notó algo inmediatamente. Julián estaba resollando, intentando controlar una respiración muy agitada, nervioso, de una forma que no tenía una explicación visible. El hombre le dijo a José Antonio que no sabía nada de su madre y cerró la puerta. José Antonio, desesperado, estuvo a punto de forzar la entrada y fue su propio padre quien le detuvo. Esa misma noche la Guardia Civil llegó al pueblo. Llamaron a la misma puerta. Los hermanos al principio se resistieron a dejarles entrar. Fue el mayor, Manuel, quien autorizó finalmente el acceso a la vivienda. Y hay un dato que quema. Esa misma noche del secuestro, un guardia civil entró a la casa de los hermanos González. Miró, caminó sobre las losas que hoy sabemos que ocultarían a Francisca y finalmente se fue. Ese guardia civil ha tenido que declarar 9 años después. Además, Julián fue el único vecino que no estuvo en la calle aquella noche cuando llegó la Guardia Civil y todo el pueblo salió a buscar a Francisca. Él no. La investigación inicial la llevó la Policía Judicial de la Guardia Civil durante 7 años. La familia nunca dejó de señalar a los mismos vecinos. Nadie los escuchó con suficiente intensidad. En noviembre de 2024, la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se sumó a la investigación y las cosas empezaron a moverse de una forma completamente diferente. En febrero de 2025, la UCO hizo una reconstrucción de los últimos movimientos de Francisca. En marzo del 26 volvió a Hornachos para nuevas recreaciones con las últimas personas que la vieron con vida. El 9 de marzo de 2026, los 2 hermanos declararon ante la UCO como investigados. El 11 de marzo de este mismo año, la Guardia Civil excavó en el patio de su casa. El patio tenía el suelo enlosado. Debajo de las fosas, rodeado de macetas y lavadoras, estaban los restos óseos de Francisca Cadenas. Llevaban ahí 9 años, a 3 metros de la calle donde desapareció.
Y el hallazgo confirmó lo que la familia había dicho desde el primer día y reveló algo más sobre la naturaleza del crimen. Los restos de Franziska aparecieron sin ropa de cintura para abajo. El caso se perfila, según las diligencias en curso, como un feminicidio con posible móvil sexual. En el cuarto de Julián, los investigadores encontraron más cosas. Unas bragas blancas, pendientes de análisis para determinar si pertenecen a Franziska o a alguna otra mujer del pueblo. Varios testimonios de vecinas que habían denunciado durante años que les desaparecían prendas de los tendederos y que señalaban a Julián. Y algo que resulta difícil de narrar sin detenerse un momento: en el cuarto de Julián había 2 mechones de pelo, uno en forma de coleta, otro suelto, dentro de una caja, junto a varias piezas dentales. Julián les dijo a los agentes que el pelo era suyo, que lo guardaba de recuerdo. Los análisis determinarán a quién pertenecen realmente. Julián terminó confesando parte de los hechos, pero en su confesión exculpó a su hermano mayor, Manuel, insistiendo en que su coartada era cierta, que aquella noche estaba en el hospital de Mérida, donde su padre estaba ingresado. Sin embargo, del auto judicial se desprende que Manuel llegó más tarde a la casa y que claramente conoce elementos del momento de la muerte, que no podría saber si no hubiese estado presente. Ambos están a día de hoy en prisión provisional y la investigación sigue abierta. Necesito detenerme aquí y nombrar algo que a veces el relato policial desdibuja con tecnicismos. Esto es un feminicidio, no una desaparición, no es un homicidio con posible móvil sexual. La autopsia confirmó los peores temores. Parece que Franziska fue agredida sexualmente, golpeada y asfixiada, y posteriormente su cuerpo fue descuartizado antes de ser enterrado en ese patio. Una mujer de 59 años que salía a devolver a una niña a sus padres, que no se llevó el móvil, las llaves, la cartera, porque volvería en unos minutos. Fue asesinada por ser mujer, por ser vecina, por cruzarse con 2 hombres que llevaban tiempo mirándola de una manera que el pueblo percibía pero no articulaba. El feminicidio no siempre llega de un extraño, a veces llega del vecino que te saluda cada mañana, de aquel que conoce tus horarios, del que sabe cuándo vuelves sola por un callejón a las 11 de la noche. Eso es exactamente lo que hace que este caso duela de una manera diferente y lo que lo convierte en un espejo que la sociedad española todavía no ha terminado de mirar. La UCO no trabaja con adivinaciones, sino con indicios. El hallazgo de los restos sin ropa, de cintura para abajo, y los llamados trofeos, coletas, dientes, lencería robada de los tendederos del pueblo, dibujan un perfil depredador, que Hornachos conocía pero no articulaba. La hipótesis es tan vieja como el mundo: un feminicidio con móvil sexual, oculto tras la fachada de vecinos ordinarios. Pero la pregunta real es otra. ¿Cuántas veces Manuel y Julián miraron a los ojos de los hijos de Franziska durante estos 9 años, sabiendo que ella estaba bajo sus pies? ¿Cuántas veces cruzaron la misma calle con el marido de Franziska, con Diego, con José Antonio, con Javier? La familia lo ha dicho en todas sus declaraciones públicas. Llegaron a creerse impunes, no solo ante la justicia, sino ante ellos mismos. Después de suficientes años sin consecuencias, el cerebro humano termina convenciéndose de que no las habrá. La UCO, sin embargo, encontró esa impunidad grabada también en audios. Registros en los que los hermanos González hablan entre ellos sin sospechar que alguien les escucha, sin la precaución de quien sabe que el tiempo siempre termina corriendo en contra. 9 años, ya lo veis, no son suficientes para borrar a Francis, pero sí fueron suficientes para que 2 hombres se creyesen invisibles. 9 años en los que la familia de Franziska no dejó de reclamar. Fueron a la prensa, a los programas de televisión, a las instituciones, repitieron el mismo nombre una y otra vez, señalaron en la misma dirección. En 2025 el Ayuntamiento de Hornachos puso el nombre de Franziska al callejón donde desapareció. Un gesto simbólico, tardío pero necesario. Sin embargo, durante 7 de esos 9 años, la investigación principal no fue de la UCO, era de la Policía Judicial Ordinaria, y la UCO no llegó hasta noviembre del 24. La pregunta de por qué tardó tanto existe. Merece estar en este episodio.
la familia de Francisca, con una generosidad que asombra, ha decidido no explorar responsabilidades judiciales en esa dirección, y su abogada lo ha explicado. Reabrir esa cuestión no contribuiría al avance de la causa principal, pero el dato es el dato, y ese dato forma parte de la historia del caso de Francisca Cadenas. Pero hay algo que no hemos contado todavía, algo que explica por qué la UCO no solo entró en la investigación, sino cómo la ganó. Los especialistas de la Guardia Civil no solo instalaron micrófonos en el coche y en la vivienda de los hermanos, también vigilaron hasta 20 lugares de interés, desde bares hasta el cementerio del pueblo. Y ejecutaron algo mucho más arriesgado. Infiltraron a 2 agentes en hornachos. Uno de ellos llegó a ser contratado como tractorista por los propios hermanos. Durante más de un año, los 2 hermanos vivieron rodeados de personas que los escuchaban sin que ellos lo supieran. Entonces la UCO hizo algo más. Colocaron carteles con la fotografía de Francis en la puerta de su casa y en el salpicadero de sus coches. Así les provocaban y escucharían sus reacciones. Lo que grabaron en ese momento es difícil de escuchar. Hablando solo dentro del coche, Julián murmuró claramente: «No la vais a encontrar, no la vais a encontrar». Esa frase, dicha a nadie, dicha a las paredes de un coche que llevaba meses lleno de micrófonos, lo dice todo sobre el tipo de impunidad que se construye a lo largo de 9 años. Pero hubo otra frase más concreta y más perturbadora. En un momento en que los hermanos sentían ya el cerco cerrarse en torno a ellos, Julián dejó escapar algo que los investigadores no esperaban. Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando. Los agentes entendieron que no era una expresión vaga, era una referencia directa a un lugar concreto. Estudiaron los planos de la vivienda, centraron la búsqueda en el patio, en una zona que había sido reformada con obras inesperadas poco después de la desaparición de Francis. Y allí estaba ella. Y hay una tercera dimensión de las grabaciones que resulta todavía más dura de procesar. Cuando Julián recuerda a Francis en las conversaciones grabadas, lo hace siempre en un contexto sexualizado. Manuel, en un soliloquio grabado el 28 de octubre del 25, murmuró, refiriéndose a Julián: «La tenías que pinchar todo el día, fun, fun, fun. La Francisca, la Francisca». Los 2 hermanos habían estado convencidos de que la investigación estaba dando palitos de ciego. Habían ensayado lo que iban a decir si los citaban a declarar. Habían coordinado su versión sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. La UCO dejó que hablaran y ellos hablaron. Y ahora necesariamente vamos a abrir el archivo sociológico de este caso, porque esta historia de Francisca Cadenas no es solo la historia de un crimen, sino que es la historia de cómo el sistema decide qué casos importan y urgen y a quién le dedican sus mejores recursos. Emil Durkheim definió el crimen como un hecho social que lesiona los sentimientos colectivos. Cuando alguien viola las normas fundamentales de convivencia, la comunidad reacciona, con indignación, con rechazo, con el impulso de señalar y expulsar al agresor. Pero en Hornachos el crimen de Francisca generó algo diferente. Lo que Durkheim llamaba anomía, la ruptura de las normas sociales que deja a la comunidad sin brújula y sin saber cómo reaccionar. Porque el agresor no había sido un extraño, era un vecino, era alguien con quien todos se cruzaban a diario, cuya culpabilidad de señalarse sin pruebas podría destruir familias, relaciones y la propia estructura del pueblo. Cuando el potencial agresor está integrado en el tejido social, la anomía no paraliza al individuo, paraliza al colectivo. Y esa parálisis colectiva puede convertirse, sin que nadie lo decida conscientemente, en complicidad estructural. Robert Merton desarrolló la teoría de la anomía desde otro ángulo, la discordancia entre las metas que una sociedad establece como legítimas y los medios reales que pone a disposición de todos para alcanzarlas. Aplicado al caso Cadenas, la meta es clara: justicia para Francisca. El sistema la proclama, las instituciones dicen que la persiguen, pero los medios asignados, los recursos, investigadores,
la intensidad del seguimiento, la velocidad de respuesta, no fueron proporcionales a esa meta durante 7 años. La UCO tiene capacidad técnica y humana para resolver casos como este. Eso es exactamente lo que demostró en 2024 cuando entró en la investigación. La pregunta de Merton es inevitable. ¿Por qué esa capacidad no llegó antes? ¿Qué determina que unos casos merezcan la UCO y otros esperen en una fila que avanza demasiado despacio? Los criminólogos llevan décadas documentando la jerarquía de la víctima ideal. La víctima ideal es joven, sin historial de conflictos, con una red social que genera presión mediática. Francisca Cadenas tenía 59 años. Era una mujer de pueblo sin fortuna ni apellido mediático. Su familia no tenía recursos para contratar detectives privados. Su caso no tenía el morbo visual que los medios necesitan para sostener una historia durante semanas. La llamada cifra oscura de la criminalidad no es solo estadística. Son las mujeres sin apellido mediático que el sistema deja morir. O, en el mejor caso, busca con retraso, por falta de recursos o de voluntad política. Son las franciscas sin hijos que lleven 9 años sin rendirse. Y aquí hay algo que no puede pasarse por alto. Si hoy sabemos lo que sabemos sobre Francisca, es en gran medida porque sus hijos no se rindieron nunca. Siguieron hablando cuando el caso se enfriaba. Consiguieron que la UCO entrara en la investigación en 2024 porque no dejaron que el caso muriera. Eso es admirable y al mismo tiempo es profundamente injusto. Porque la justicia no debería depender de la suerte de tener hijos que no se rinden. No debería necesitar que una familia lleve 9 años de presión mediática para que el Estado asigne los recursos que ya debería haber asignado. El caso Cadenas no es una excepción, sino un espejo. Hoy Francisca Cadenas ya no es una desaparecida. Es una herida abierta en la conciencia de un país. Su nombre está en la placa del callejón, pero su historia nos obliga a reescribir la nuestra, a preguntarnos qué tipo de sociedad somos cuando las respuestas llegan 9 años tarde. Cuando la familia tiene que ser el motor de la justicia porque el sistema no se mueve solo. Julián y Manuel González están en prisión provisional. El caso sigue bajo instrucción. Nadie ha sido condenado todavía. La investigación continúa. Y lo que ya no puede deshacerse es la pregunta que este caso deja en el aire. ¿Habrían tardado 9 años si Francisca hubiera tenido más recursos? ¿Si su familia hubiera tenido más influencia? ¿Si el caso hubiera generado más titulares desde un principio? Y mientras el verano avanza, la realidad sigue generando casos que no pueden esperar, casos que merecen la misma lente o el mismo rigor, la misma incomodidad que hemos traído hoy aquí. Crónica Delirio sigue. No faltéis. Y si este episodio te ha movido en algo, compártelo para que el caso de Francisca Cadenas siga circulando, que no se convierta en un caso más que se olvida cuando el juicio termina. Si aún no estás suscrito en tu plataforma de audio favorita, este es el momento. Dale suscribir, pincha la campanita porque es gratis y a mí me ayuda muchísimo a que esta historia llegue más lejos. De nuevo, gracias por haber estado hoy ahí y haber escuchado este caso. Nos escuchamos en el próximo episodio con más historias donde la realidad y el delirio se encuentran. Adiós.